En la egiptología, el nombre de Jafra, Kefren, ha estado desde hace mucho tiempo envuelto en un aura de misterio, como si el propio tiempo hubiera decidido conservar a su alrededor una niebla de ambigüedad. Este faraón, soberano de la 4 dinastía, fue el constructor de la segunda pirámide más grande de la meseta de Giza, un monumento que, a pesar de haber transcurrido más de 4000 años, sigue conservando su majestuosidad y su enigma. Jafra pertenece al grupo de aquellos monarcas cuyo nombre ha perdurado no solo en la piedra, sino también en la conciencia humana como símbolo del poder y la perfección del antiguo Egipto. En los últimos años, su nombre ha vuelto a despertar intensos debates, cuando surgieron informes sobre supuestos vacíos ocultos, megaestructuras subterráneas y anomalías de radar bajo la pirámide, que suscitaron tanto curiosidad como inquietud en el mundo arqueológico. Aunque la palabra miedo podría parecer exagerada, el sentimiento de cautela y cierto respeto hacia la pirámide de Jafra tiene en realidad fundamentos profundamente racionales. Según el informe, dentro de la propia pirámide también se habrían localizado 5 estancias en su base, conectadas con esas estructuras más profundas. Las visualizaciones publicadas mostraban una visión de laberinto que recordaba a la legendaria Sala de Amenti o al mítico Salón de los Registros, mencionado en las tradiciones herméticas y esotéricas. Para muchos investigadores, la sola idea resultaba casi sacrílega, que bajo el bien conocido y miles de veces estudiado altiplano pudieran existir cámaras y túneles desconocidos de tal magnitud. Si tan solo una parte de estas afirmaciones resultara cierta, implicaría la necesidad de una revisión completa de los conocimientos sobre Giza y la tecnología de los constructores del Imperio Antiguo. No hubo que esperar mucho para que surgiera una ola de escepticismo. Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto y una de las figuras más reconocidas de la egiptología mundial, calificó estas revelaciones de invención total y de ficción pseudoarqueológica. Señaló que la tecnología de radar en la que supuestamente se basaban parte de los estudios no tiene capacidad para penetrar el suelo a más de unos pocos metros de profundidad y mucho menos cientos. Una postura similar adoptaron los especialistas en georradar, entre ellos Lawrence Conyers, quienes advirtieron que, en un subsuelo calizo heterogéneo, este tipo de mediciones pueden generar imágenes engañosas. El debate en la comunidad científica fue ganando notoriedad, acompañado de voces que pedían prudencia y el mantenimiento de rigurosos métodos científicos. En la publicación What Really Lies Beneath the Pyramids, se destacó que una interpretación errónea de los datos puede conducir a la creación de mitos difíciles de desmentir posteriormente. Los autores reconocieron que la existencia de cavidades o cuevas naturales bajo las pirámides es posible, pero que debe distinguirse claramente de las estructuras artificiales. Solo una verificación independiente de los resultados podría confirmar su realidad. Sin embargo, el mero hecho de que aparecieran anomalías provocó inquietud entre los egiptólogos. Las pirámides no son inmortales. Durante milenios han sufrido terremotos, variaciones de temperatura y erosión, y las vibraciones del suelo y la actividad humana contemporánea pueden debilitar aún más su estructura. Cada estudio, incluso los aparentemente no invasivos, puede alterar el equilibrio interno de estos colosos de piedra. No se trata, pues, de un temor a una maldición de los faraones, sino de un peligro muy real. Derrumbes, grietas y la pérdida de datos arqueológicos de valor incalculable. Otro enigma que persiste son las anomalías térmicas. Ya en 2015, los estudios termográficos de la Gran Pirámide revelaron diferencias de temperatura entre sus fachadas, lo que podría sugerir la existencia de espacios vacíos. Aunque estos resultados no se referían directamente a la pirámide de Kefren, inspiraron nuevos proyectos de investigación. Desde hace varios años, el equipo egipcio-francés Scan Pyramids aplica los mismos métodos en varias pirámides, incluida la de Kefren. En 2023 se logró descubrir en la pirámide de Keops el llamado Corredor Norte, pero en el caso de Kefren, los resultados siguen siendo, por el momento, poco concluyentes. Sobre todo el asunto planea también una dimensión simbólica. La estatua Kefren en el trono, tallada en diorita negra, ha sido considerada durante siglos un talismán mágico, guardián del alma del faraón. Sus proporciones perfectas y su material duro, casi indestructible, la convirtieron en símbolo de eternidad y poder divino. La conciencia de que bajo esta piedra sagrada puedan existir pasadizos desconocidos despierta en los investigadores no tanto sensación como una especie de respeto silencioso.
La pseudoarqueología y los medios sensacionalistas se apropian gustosamente de tales motivos, reforzando las leyendas sobre salas secretas y ciudades bajo las pirámides. Para los científicos, este fenómeno es especialmente peligroso. Una sola declaración precipitada puede bastar para poner en duda durante años la seriedad de la investigación. La historia de los estudios sobre la pirámide de Kefren se remonta a principios del siglo XIX. En 1818, el viajero italiano Giovanni Battista Belzoni descubrió su entrada y fue el primer hombre moderno en descender a la cámara funeraria. En su interior halló un sarcófago de granito con la tapa rota, en el que solo yacían fragmentos de huesos que, tras ser analizados, resultaron pertenecer a un animal, probablemente bovino. Desde entonces, los investigadores coincidieron en que la momia de Kefren había sido destruida o robada ya en la antigüedad. La mayoría de las tumbas reales del reino antiguo corrieron la misma suerte. A pesar de su monumentalidad, las pirámides no ofrecían una protección efectiva contra los saqueadores. Para los ladrones, especialmente en épocas de crisis, las tumbas reales eran auténticos tesoros llenos de oro, joyas y amuletos. No es de extrañar que ninguno de los faraones de Giza, ni Keops, ni Kefren, ni Micerino haya sido encontrado con su momia. De ellos solo quedaron las construcciones monumentales y las obras de arte, como la mencionada estatua de Diorita de Kefren o los templos bajo y alto, que aún hoy asombran por su precisión. Los faraones intentaron defenderse de los saqueadores. Ramsés III construyó en su tumba un sistema de pasillos falsos y trampas de piedra. Algunos bloques pesaban más de 10 toneladas y, al ser bajados, sellaban los pasajes para siempre. En muchas tumbas se instalaron canales de drenaje que, en caso de lluvias torrenciales, inundaban el interior con agua y barro, creando una trampa natural. Tumbas como la de Tutankamón contaban con protecciones similares, aunque en su caso alcanzó mayor fama la leyenda de la maldición, que caería sobre todo aquel que perturbara la paz del faraón. Según algunos relatos, en su tumba incluso existían trampas mecánicas de muerte que lanzaban púas envenenadas. Aunque hoy sabemos que esto es un mito, la mera existencia de tales historias demuestra cuán profundamente arraigado está en la conciencia humana el temor a tocar el misterio de las tumbas reales. Desde el momento en que las primeras miradas de eruditos y viajeros se posaron sobre el monumental complejo de Jafra, los acompañó la convicción de que ocultaba más de lo que revelaba. La pirámide es algo más pequeña que la de Keops, pero, gracias a su ubicación en un terreno más elevado, parece casi igual de imponente. Su construcción, junto con la calzada procesional, el templo del valle y la monumental Esfinge, forma una composición de extraordinaria coherencia y precisión geométrica. Desde el siglo XIX, los arqueólogos han ido explorando progresivamente su interior, elaborando mapas y mediciones, pero con el paso del tiempo, la creencia de haber comprendido completamente su estructura fue cediendo ante la sensación de que aún quedaba mucho por descubrir, especialmente desde que aparecieron técnicas que permiten mirar dentro de la piedra sin intervención física. En los últimos años, la mayor expectación la ha generado la aplicación de la radiografía muónica, un método que permite analizar la densidad interna de grandes construcciones mediante partículas elementales naturales llamadas muones. En el marco del proyecto ESIDEP Muon Radiography, los científicos instalaron detectores de muones tanto en los pasillos de la pirámide como a su alrededor, con el fin de crear un modelo tridimensional de su interior. Esta tecnología, extremadamente sensible, puede revelar incluso mínimas variaciones en la densidad del material vacíos, cavidades o pasadizos desconocidos sin necesidad de realizar perforaciones. La radiografía muónica ya había demostrado su eficacia en 2017, cuando se descubrió en la Gran Pirámide de Keops la llamada Gran Cavidad, un espacio situado sobre la Gran Galería cuya existencia nadie había sospechado antes. En el caso de la pirámide de Jafra, sin embargo, el mismo método generó más preguntas que respuestas. En marzo de 2025, el mundo científico reaccionó con incredulidad cuando se anunciaron los resultados del llamado Proyecto Khafre-Sar, dirigido por Corrado Malanga, de la Universidad de Pisa, y Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde. El equipo de investigadores informó de que bajo la pirámide se habían descubierto 8 pozos verticales que, según su interpretación, se extendían hasta 648 metros en el lecho rocoso. Estas estructuras cilíndricas, afirmaban los autores, se conectaban con 2 enormes cámaras cúbicas de unos 80 metros de lado cada una. En conjunto, formarían un vasto complejo subterráneo que se prolongaría casi 2 kilómetros bajo la meseta de Giza.
La pirámide de Kefren, pese a su aparente inmovilidad, es una obra de extraordinaria precisión y cálculo matemático. El ángulo de inclinación de sus caras, algo mayor que el de la pirámide de Keops, otorga a su silueta una dinámica especial, como si aún aspirara al cielo. En su cima, todavía se conservan fragmentos del revestimiento de piedra caliza, que en la antigüedad reflejaba la luz del sol con tal intensidad que los egipcios la llamaban la montaña de la luz. A sus pies se extiende un complejo de templos construidos con bloques de diorita y granito, tan perfectamente ajustados que entre ellos no cabe la hoja de un cuchillo. El conjunto formaba un espacio ritual en el que el faraón debía cruzar simbólicamente la frontera entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Un elemento inseparable de este complejo es la Gran Esfinge, la monumental figura de un león con cabeza humana, esculpida directamente en la roca. La mayoría de los investigadores coinciden en que fue creada en tiempos de Kefren y que servía como su guardián espiritual. Orientada hacia el este, miraba al sol naciente, saludando el renacimiento del dios Ra, con quien se identificaba al propio monarca. En esta disposición simbólica, la pirámide, el templo y la esfinge formaban una unidad, un modelo cósmico de armonía en el que la tierra, el cielo y la divinidad se encontraban en un solo punto. Para los antiguos egipcios, la pirámide no era solo una tumba, sino también un vehículo de ascensión, la expresión material del principio de Maat, el orden divino y el equilibrio del universo. Cada piedra, cada ángulo y cada orientación respecto a los puntos cardinales tenía un significado. La muerte del faraón era el paso a otra dimensión, y la pirámide, la puerta que conducía a las estrellas. Las investigaciones actuales del interior de la pirámide de Kefren no son solo una cuestión tecnológica, sino también un encuentro entre dos mundos: la ciencia moderna, que aspira a comprenderlo todo, y la antigua espiritualidad, que suponía que no todo misterio debía ser revelado. La inquietud de los investigadores contemporáneos proviene no solo de la preocupación por conservar la estructura del monumento, sino también de una sensación intuitiva de estar tocando algo que escapa a toda explicación racional. En la era de los satélites, los escáneres y las partículas elementales, la pirámide de Kefren sigue guardando silencio. Continúa siendo un puente entre el mundo de los hombres y el de los dioses, símbolo de la permanencia eterna. Y quizá en eso resida su mayor secreto. No en lo que oculta bajo sí, sino en el hecho de que aún nos obliga a contemplarla con una mezcla de temor, admiración y humildad ante aquello que no podemos llegar a comprender del todo.